Curso esotérico y práctico de alquimia, sábado 6 de julio del 2024, clase 24, el mercurio, el azogue y el arche. Cultive la quietud y el silencio. Respire lento, relajado, profundo y consciente. Cultive la quietud y el silencio como primera parte hacia la meditación. La gran herramienta alquímica de transformación es la meditación. Eso debe formar parte de nuestro trabajo diario, como el alimento espiritual. No es una técnica, la meditación. Empezamos con una, busque la que más se acomode. Hay cientos de técnicas. Pero es el estado de presencia permanente en el instante presente. La esencia es sencilla, respire lento, relajado, profundo y consciente. Salimos Buenos días. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Excelente. A los que están por internet, buenos días, ¿cómo les ha ido? Buenos días. Excelente. Excelente. Muy bien. Estamos en este curso práctico y esotérico de alquimia. Ya estamos viendo por qué es esotérico. Y hay que tocar el término. Mal hiciéramos en trabajar un curso de alquimia y usted coger un libro de alquimia pesado de los antiguos y que no lo pueda entender porque habla del azogue, del mercurio, del antimonio, del arche, del anostonteo, y ni idea. Si bien eso es tocarlo por cultura general, saber qué es, y nos vamos hacia lo que vamos. ¿Sí? Estamos en la parte de este curso asociada a la alquimia desde el punto de vista de las tradiciones esotéricas. Recuerden que toda la información que yo les entrego está basada en 3 fundamentos. La primera es la ciencia oficial, para mí la más cogita de todas, pero no podemos descartar lo que la ciencia plantea, aunque mucho de lo que nos están diciendo es pura mentira, pero partamos de ahí, algo de raíz tiene, algo de fundamento tiene. Lo segundo es las tradiciones esotéricas. Porque las diferentes escuelas esotéricas por las cuales yo he trajinado en mi búsqueda de estos conocimientos, entonces por eso enlazo la ciencia con las ciencias esotéricas. Y la tercer elemento de la cual yo sustraigo las cosas para entregar en mis cursos es la ciencia cósmica.
que como ya lo vimos, es una ciencia del más allá. El interrogante es cuál es ese más allá, otra dimensión, otros planetas, bueno, no sabemos. Pero es un conocimiento que es emanado de los hermanos mayores, civilizaciones más avanzadas. No podemos ser tan orgullosos de pensar que somos el último caramelo del paquete. Como nos quieren hacer creer, pues, que realmente antes somos los que estamos más abajo en la escala. Es por esa ignorancia que antes no nos damos cuenta de lo demás. Entonces estamos en la parte asociada a la alquimia desde el punto de vista de las tradiciones esotéricas, porque vamos a ver la alquimia desde varios puntos de vista. Yo asumo es el sincretismo. Cojo lo mejor de la alquimia oriental, lo mejor de la alquimia hindú, china, lo mejor del chamanismo y lo mejor de la... Cuando digo lo mejor, es lo práctico, lo más concreto. Entonces por eso no soy de doctrina. Y a la luz de las tradiciones esotéricas ya vimos lo que era el hidrógeno sexual Si-12, la materia prima, y empezamos a ver en el lenguaje alquímico de las tradiciones, mercurio, el antimonio, y vamos a ver el azogue y el mercurio, el azogue y el arche, como para tener claro. En el fondo están hablando de lo mismo, pero eran los lenguajes que usaron los alquimistas para entregar eso. Porque el propósito de la alquimia es la gran obra, la transformación interior, de animal a Dios, convertir un metal pesado que es nuestra vida, que es nuestra mente, que es nuestras energías, ¿sí?, convertirlo en oro. El ejemplo más claro, usted coge zanahoria, repollo, usted coge un montón de alimentos densos, sí, crudos, y los convierte en una excelente comida. Ese es un ejemplo claro de la alquimia. Eso hay que llevarlo a una alquimia más superior, hacer que nuestra vida sea oro. Y tenemos que cambiar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y darle un refinamiento a nuestras energías para adquirir la piedra filosofal. Esa es la gran obra. Ya el lenguaje que nos interese, más allá de todo este lenguaje esotérico, es realmente lo concreto. Por eso voy desmenuzando los términos. Entonces, el propósito es la gran obra es, pero empecemos por lo pequeño, por ir cambiando nuestros hábitos, nuestras creencias limitantes, empezar por ahí, porque si nos dejamos llevar por lo que decían los maestros, entonces nunca vamos a hacer nada y nunca vamos a terminar nada y nunca, empiece por pequeños hábitos. Le gusta levantarse muy tarde, acostarse tarde, ver muchas telenovelas, hablar mucho de la gente, empezar por pequeños hábitos. Y ahí empezamos a hacer nuestra alquimia. Por eso este curso de alquimia va desde para una señora o un señor que no se cultiva nada, hasta alguien que esté muy avanzado. Después penetraremos en los altos niveles de la alquimia, pero por lo pronto empecemos por ahí. ¿Quién no tiene vicios, hábitos, creencias limitantes? Ahí tenemos para empezar. Ese es el plomo que hay que transformar para que nuestra vida se vuelva oro, que valga la pena vivirse, ¿sí? Entonces, el propósito es crear la piedra filosofal, hacer la gran obra, y para eso hay 3 elementos que hay que integrar: el mercurio, la sal y el azufre, metafóricamente hablando. De los 3 nosotros debemos hacer, el trabajo es en el mercurio, por eso nos enfocamos ahí.
Y el mercurio lo está, tanto para la energía sexual como para el trabajo mental, como para el trabajo conscientivo, como el trabajo energético. Que necesitamos ir decodificando esa información. ¿Sí? Entonces empezamos, ya vimos que lo que tenemos que hacer es preparar el mercurio. ¿Sí? Y partimos de lo que la naturaleza nos da. En la primera alquimia, la alquimia sexual, el mercurio tiene que ver con el hidrógeno sexual Si12. En la alquimia psicológica tiene que ver, por un lado, con nuestros pensamientos y por el otro lado, con nuestras emociones densas. Lo mismo que con los pensamientos densos. Que hay que hacer un trabajo ahí de preparación de ese mercurio. O sea, tenemos trabajo y no es tan complicado. No nos importa la meta, llegar, vamos a hacer cada día algo en ese trabajo. Es lo que, para que sea práctico. Mínimo en esos dos niveles. Ya el trabajo con los 12 elixires, con el líquido encefalorraquídeo que está asociado al Cristo, con la Kundalini, o sea, la construcción de los cuerpos existenciales. Dejemos eso para otro nivel. Como los niños vamos a empezar a caminar. Porque si no, yo tengo que hablarles de eso, pero no nos enredemos por ahora que cómo voy a construir el cuerpo existencial, astral, el mental, el causal, cómo los voy a solarizar, cuando tengo cositas aquí de qué ocuparme. Para eso necesitamos que sea práctico. Entonces, y no nos podemos deprimir, porque si usted pone a mirar allá al fondo, entonces termina, no, empecemos por eso. Me da mucha dificultad levantarme una horita antes o media hora a hacer mi sadhana. Ya ahí tiene trabajo con su mercurio. Muy bien. Entonces, ¿alguien dijo algo? Me pareció. Entonces, en ese orden de ideas veníamos trabajando el mercurio. Decíamos que en la alquimia hay 3 clases de mercurios básicos. Es sobre el mercurio que tenemos que trabajar. Básicamente. El fuego está ahí. La sal está ahí. Pero el trabajo es con el mercurio. Si hacemos el trabajo, ahí que es donde tenemos que ir asociando en las diferentes alquimias de mi vida, cuál es el mercurio con el que tengo que trabajar. Estos 3 tipos de mercurio son el azogue en bruto, el alma metálica de la esperma y el arche. Y recuerde que son metáforas para los diferentes niveles de la alquimia. El gnosticismo clásico solo habló de la alquimia sexual. ¿Sí? Y aunque habló del trabajo con la naturaleza oscura, el ego, no quedó muy claro. ¿Sí? Cosa que yo he ido decodificando y organizando, no porque sea más que los maestros, sino porque los tiempos y el conocimiento de estos tiempos lo permiten. ¿Sí? El maestro Samael, por ejemplo, tuvo su limitante, porque entregar este conocimiento en los 40, en los 50, en los 60, no era tan fácil, ni siquiera por la barrera de la iglesia, mucho menos por el conocimiento que había. Entonces no es que pretenda yo, pues que porque digo eso cualquiera diría, no, este man como dice, pues aquí entonces se va a creer superior al maestro, sí, o a los maestros. Aclaro eso porque no ha faltado el que dice que yo soy muy orgulloso y petulante al decir las cosas. Y es muchas veces más la rebeldía y la facilidad del conocimiento. Hoy en día con inteligencia artificial y toda la tecnología que hay, todo lo que se puede. Bueno, entonces el azogue en bruto es el esperma sagrado, el líquido seminal en la alquimia sexual. Pero en la alquimia psicológica, vaya encontrando qué es, sería el pensamiento en bruto y la emoción y los sentimientos en bruto, sobre los que hay que trabajar. Mire que paralelo estoy hablando de la alquimia psicológica.
sobre la que debes ir trabajando. El alma metálica de la esperma, aunque ya lo hemos nombrado, es la transmutación del primero, o sea, del azogue en bruto. ¿Recuerdan el símil que le hice de la central hidroeléctrica? El agua en la represa todavía no es energía eléctrica. Con eso tengo que hacer un proceso de transformación, moverlo, excitarlo. Mire que necesito un generador que esté excitado, que es la parte de la vagina, el yoni. Sí, porque los maestros dan la clave desde ahí. Necesito mover una turbina, que es el falus, el lingam, que dentro de el yoni excitado genere lo que se llama la electricidad. Más sin embargo el agua sale por otro lado a seguir haciendo cosas. ¿Sí? No es que eso se transforma, con eso se hace un proceso. ¿Sí? Ese mismo símil hay que llevarlo, por eso les los expliqué para que podamos entender. Entonces yo cojo mi energía sexual, que no es solo el líquido seminal, como se confundió en el pasado. Cojo mis pensamientos, cojo mis emociones en bruto, instintivas y primarias. Eso me da unos sentimientos instintivos y primarios de miedo, de agresividad. Y esos son los que, con un proceso alquímico como el de la turbina y el generador, a nivel psicológico tengo que hacer una transformación en energía, para que lo vamos pensando. Entonces no es que sea malo esa emoción, esa putería, esa ira, esa pasión, esa lujuria, y que por tanto hay que matarlo. No, lo que hay que hacer es transformarlo en luz. Lo que hace Naruto cuando coge la fuerza del zorro destructiva que es roja y la convierte en un manto amarillo de poder. O lo que hace Goku, que se transforma toda esa energía con un corazón sereno en el Super Saiyajin, el guerrero espiritual, para salvar el mundo de las fuerzas oscuras. ¿Cuál es el mundo que hay que salvar? Tu vida. ¿Cuáles son las fuerzas oscuras? Tu tristeza, tu depresión, tu enfermedad, tu codicia, tu pasión. Todo. O sea, les estoy explicando claro. Y cómo en las películas está. Sí. Entonces, el alma metálica de la esperma es la transmutación del primero, o sea, del azogue en bruto. El esperma sagrado, el líquido seminal, la energía sexual. En uno de los términos. En el otro, como le dije, los pensamientos en bruto, las emociones en bruto y el sentimiento en bruto. Y ya usted para las otras alquimias también tiene que ir haciendo la asociación, porque la fórmula es esa. Y el arche, que es el otro mercurio, este es el mercurio más elevado, el que ha sido fecundado por el azufre, el fuego y la sal. O sea, cojo la materia prima básica, que es la que me da la naturaleza, en este caso de la alquimia sexual, cojo la energía sexual, la transformo en el alma metálica de la alquimia, o sea, saco, ya lo expliqué más atrás, sí, saco el alma metálica, que es el segundo mercurio, ¿sí? Y ese lo junto, lo fusiono con el fuego, que es el espíritu, que es el fuego, ¿sí? Y ahí es donde sale el arce. Realmente la materia prima para la piedra filosofal, para la gran obra, es el arce. Pero si nos dicen eso desde el comienzo, quedamos perdidos. Sí, por eso tengo que venir desde lo más físico, que es que, hombre, mi energía sexual, ese es mis emociones, ese es mis pensamientos. Sí. Y yo poder entender que eso le tengo que hacer primero una transmutación para sacar el alma metálica de ese mercurio. Sí, de ese primer mercurio. Y ese, después de que ya hago esa transmutación, lo fusiono con el fuego y queda el arche. ¿Queda claro?
Más claro quedó, creo que sí. Vamos a llegar a tu pregunta, Liliana, que me hiciste el primer día que llegaste, que es el vitriolo. Allá hoy vamos a resolver esa inquietud tuya. El arche es la materia prima de la gran obra, tanto del macrocosmos como del microcosmos. Por eso era que se entendía. Entonces no le decían, a veces le decían que la materia prima, todos sí decían que la base es la materia prima. Y eso pasa hasta en lo físico. Usted hace pantalones, usted hace tortas, usted lo que sea. Todo depende, la calidad depende de la materia prima. Sí. Buena materia prima, buen producto, si hay un buen trabajo. Mala materia prima, si haya buen trabajo, mal producto. Sí. Sí. Entonces le decían a veces uno, no, es la energía sexual, otra vez le dicen, no, es que son los pensamientos, no, a veces está en tu corazón, las emociones, no, es que es el arche, no, que es el antimonio. Entonces, ¿dónde quedaba uno si no tenía una buena fundamentación? Más perdido que embolatado. Y en el fondo todas son verdades, solo que son diferentes procesos de transmutación. ¿Correcto? Pero una cosa muy importante es que dicen que no, esa transmutación no la pueden hacer los solteros. Eso es otra cosa que nos porque solo se hablaba de la alquimia sexual, que es el mito que yo estoy rompiendo. Sí. Entonces, es bueno que vamos teniendo en cuenta ese dato. Sí. Entonces la gente quedaba, no tenía pareja, ya estaba de mucha edad, bueno, llegó digamos tarde, entonces perdió el viaje. No, sí. O ya pasó, ya no quiero, cualquier cosa. Entonces nos montamos. Y no hay que negar que la primera, la base, el combustible está en la sexualidad. Pero también les he hablado de la otra sexualidad que está más allá de pipí, vagina, y más allá de genitalidad, y más allá de una relación, que es lo más traumático que puede haber hoy en día. Porque si somos un mierdero por dentro, nosotros con nosotros, que a veces me levanto puto, deprimido. Imagínense otro que está lidiando con otra mierda como esa. Entonces no, el trabajo es interior. Eso sí, en la medida que yo me voy armonizando, por lo general voy creando un entorno de personas que con el mismo asunto. Pero si yo me voy a buscar una muchachita joven, metida nada más en gimnasios, piercing, tatuaje y la moda de ahora, y quiero ponerme con este cuento, pierdo el año. No, hay que pierdo el año, sí. Tiene que ser alguien que esté, por eso decían los maestros, los indios de su tribu se casan con las indias de su tribu. Muy bien. Decíamos que el arche es la materia prima de la gran obra. Ya es la materia prima refinada, preparada y organizada. Sí. Tanto en el microcosmos, mi cuerpo, mi vida, como en el macrocosmos. El arche es la mezcla de la sal, el azufre y el mercurio. Muy bien. El mercurio y el azufre, o sea, el agua y el fuego, tienen que combinarse incesantemente dentro de nosotros. No es eso lo que hacemos en la cocina. Combinar y combinar para hacer cantidad de cosas. Llevemos eso a tu cuerpo interior con tus energías, llévalo a tu mente con tus energías, llévalo a tu alma con tus energías, llévalo a tu vida. En alquimia, el azufre es el fuego sagrado y el mercurio es el agua sagrada. Por eso ven que en los rituales no puede faltar fuego y agua. Hasta en la iglesia católica, que es una colchita de retas. Tiene. Y no solo eso, tiene. Es más, lo muestra en el altar. Solo lo único que le faltaba era la mujer y ya la están poniendo aquí en sermoncitos.
Sí, pero tiene el agua, el fuego y el vino, que ya es el resultado de la transmutación. Luz, colores, fuego. Como ella sacó de los demás y exterminó a los demás para quedar ella, entonces, pero ahí dejó. ¿Y la sal cuál es? El sacerdote. Tú. Ese es el, ¿sí ven? Ahí está. Es la que le da el sabor. En un nivel, en otro nivel es el ¿El sacerdote o la sacerdotisa? pues el que está haciendo la alquimia. Ah, sí. Es eso. Porque internamente necesitamos sacerdote, sacerdotisa, pero en tu vida eres tú, que adentro están los dos. Este fuego sagrado normalmente está enroscado 3 veces y media en el sacro coxis. Ya lo que está diciendo la tradición esotérica. Hablando del fuego como la kundalini, pero son otras cosas también. El fuego sagrado es la kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Y ahí está la conexión con lo reptiliano. No le asuste lo reptiliano. Usted es un resultado, somos un experimento reptiliano. 3 ejemplos claros. El hipotálamo, un cerebro reptil. Maneja todo tu soporte de vida, todo lo que son tus instintos. Ese empalma, que es un cerebrito, un friolito que hay aquí arriba, con la columna, que es otra culebra. ¿Ustedes creen que por qué le tenemos miedo seminal a la serpiente? Viene de ahí, por un manejo que hemos hecho ahí. Quite la columna culebra, sí, que es lo mismo, y tampoco este cuerpo estaría. Otro nivel de los misterios de la serpiente. Y el tercero, abajo. Y abajo, sí, la kundalini. El poder ígneo de tus mágicos poderes. ¿Quién es? La parte femenina de Dios, que ya lo he explicado, cómo quedó allá enroscado para poderle darle vida a este cuerpo. El sacrificio que hizo tu kundalini, tu madre individual particular, para que tú estés tomando esta experiencia de vida. Tu tarea es despertarla y ayudarla a que suba. Esa es la alquimia. Entonces aquí está, vea. Aquí arriba estaría el cerebro. Aquí en el cerebro estaría un frijolito. El primer cerebro reptil, hipotálamo. De aquí se viene la columna, sí, que es otro, sí. Y aquí abajo estaría la kundalini. 3 serpientes. No tenemos que tenerle miedo a los reptiles, ni a los reptilianos, ahora que salen tantas, pues, teorías de conspiración. Sí. Somos serpiente. De hecho, somos una mezcla entre el serpiente y el mamífero, pero es otra historia, de otro capítulo. 2 razas que están en guerra y que para resolver el problema de millones de años de guerra en la galaxia, sí, y nos hicieron a nosotros, para resolver en un cuerpo el problema que tienen en el cosmos, que es el conciliar los instintos con las emociones. No están ahí todos nuestros problemas. Y sacaron ese concurso al universo y nosotros de boquiabiertos, ahí mismo nos tiramos en voladora, yo voy. Por eso se nos inclinan y nos respetan. Adentro tenemos eso. Son los animales internos y no estoy hablando ni siquiera del dragón, que es una serpiente inmensa. Entonces mire que estamos hablando de los misterios de la serpiente. Entonces no en vano, el fuego sagrado es la kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Estoy hablando a la luz de las ciencias esotéricas, que la pionera en este tiempo fue el gnosticismo. Cuando el mercurio está preparado, tarea que tenemos que hacer nosotros.
entonces recibe el azufre, que es el fuego. Tú preparas el agua. Cuando tienes todo preparado, ya la sopa, todos los ingredientes, es cuando la llevas al fuego para que se cocine. Tú no inventas el fuego. Tú al fuego no lo tienes que hacer nada. Lo único que tienes que ir es ir donde él. Todo ese misterio del fuego ya hablé un poco aquí en este curso de alquimia. Lo demás lo voy a hablar en el curso, lo que me quedó faltando en el curso de el temazcal, porque es con los misterios del fuego. Entonces, cuando el mercurio está preparado, entonces recibe el azufre, el fuego. Se mezclan y se convierte en el mercurio azufrado. A su vez, la sal que existe en las secreciones sexuales también pasa por sublimaciones. La sal junto con el mercurio y el azufre forman un solo trío. Sal, azufre y mercurio, que ya hablamos de eso al comienzo, pues cuando empezamos a hablar de la tría prima. Estas tres sustancias BS, que no son materiales, que son filosóficas, toman la forma de una serpiente que sube por la espina dorsal a lo largo del canal medular espinal. Ese es el trabajo del despertar del Kundalini, de que habla las tradiciones esotéricas, específicamente el maestro Samael. Eso cuando tú haces lo tuyo, la naturaleza hace lo otro. ¿Qué es lo tuyo? Preparar el sancocho, preparar la sopa, preparar esa comida. Hacerle lo que hay que hacerle. Sí. Que ya lo pones en el fuego y el fuego, la naturaleza, hace lo demás. ¿Está quedando claro cómo es asociando eso con la cocina para poder entenderlo? Por eso digo yo, cuando yo digo que lo explico de una forma que una persona, señora de cocina, me lo entienda, no es degradando, sino porque es que es donde está el ejemplo más claro, para entender las cosas más complicadas de la alquimia. Sí. Tu tarea es el trabajo con el mercurio. Preparar. ¿Cuánto mundo tiene el fuego? ¿Quién no? Y todo el mundo hace una buena comida. No. La clave está en la preparación de eso. La clave está en ese trabajo con vos. A nivel sexual, a nivel de tus energías internas y a nivel de tu mente, alma y conciencia. Porque en todos niveles. La conciencia ordinaria, sin ese, la tengo que convertir en la conciencia superior del ser con ese. Que ustedes que ya me han oído saben a lo que me refiero. Si esto lo escucha una persona por internet que nunca ha visto lo anterior, ese man que está diciendo. Sí. Tú tienes que hacer una alquimia con tu conciencia. Esa conciencia de la razón, del pensamiento, transformarla en la conciencia del ser, del sentimiento, del corazón. Eso pasa con los libros, con lo que se lee. ¿Cómo? Con la lectura, acumular mucho conocimiento intelectual, la forma de transmutarlo. Hay que transmutarla para poderla llevar al corazón. Claro, los libros no tienen conciencia, te pueden antes enredar mucho. Tú tienes que hacerle el proceso alquímico de convertirlo en oro. Que ese conocimiento te sirva para resolver tu vida. Vivir bien, vivir feliz, vivir sano, vivir en armonía, vivir en abundancia, vivir en prosperidad. Ese es el oro de nuestra vida que tenemos que producir. Si no, estamos perdiendo el tiempo, sea la iglesia que sea la filosofía que sea el conocimiento o el maestro que sea. Si no te lleva a transformar tu vida, en sacar lo mejor de ti, que es la parte espiritual, estamos perdiendo el tiempo. Por eso yo estoy más allá de doctrinas. Y cojo de todos los maestros, hasta de un gamín en la calle aprendo.
Ustedes no saben yo por qué me gusta andar en el metro, por qué me gusta caminar en el centro mirando la gente. Usted no sabe, el que menos cree usted, hasta un perro andrajoso por ahí te entrega una gran clave. Si tienes ojos para ver. Si no tienes ojos para ver, puedes estar frente al tesoro más grande y no lo percibes. Ya estamos viendo la asociación entonces. Lo que pasa es que llegamos a un nivel en la gnosis antigua donde nos fanatizamos que solo había que despertar Kundalini, que el Kundalini solo se despertaba con magia sexual y que la magia sexual solo era pipí y vagina. Entonces, la mayoría de nosotros no, eso no es para nosotros. Nos sentimos excluidos. Lo más triste es que todavía persiste. Lo triste es que es lo que persiste en todas las instituciones. Porque a mí me sacaban de una academia gnóstica porque era soltera, porque no tenía pareja, no podía Ya. disfrutar. Tenías que empezar a... Sí, a mí me hablaba de una burlesca que no, yo No. No, y vaya que es la misma filosofía todavía. Ayer vino un alumno a preguntarme, porque estaba yendo mis conferencias y se fue para una academia de esas y empezó a ver ese choque. Vino aquí ayer todo confundido. Yo le dije, no, esto es de otro nivel. Esto es de otro nivel. No digo que sea superior, pero es de otro nivel. Eso sí se lo garantizo. Sí. Entonces, por eso voy paso a paso. Voy aclarando las cosas. Es el resultado de mi investigación, porque yo no pude. Mi raíz, o sea, las raíces están ahí. Usted coge un carbón y lo tiene que transformar en diamante. Ese es el carbón. No es que no hay que excluirlo, no es que sea malo. Necesitar la materia prima. ¿Cómo transformar ese carbón en diamante? Muy bien. En India, a esta serpiente la llaman Kunda. Si coge para arriba, se llama Lini. Si coge para abajo, y artiguador. Si coge para arriba, forma el 9. Mire que esto es un 9 en la columna. Sí, es un 9, aquí está. Si coge para arriba, al cerebro y del cerebro al corazón. No es un 9. Sí. Ahí es Kundalini. Si la Kunda, porque hay dos senderos, el para arriba y el para abajo, el sendero rojo y el sendero azul. Sí. Y si coge para abajo, mire, baja hacia afuera. Es el 6. De ahí que el sexto mandamiento sea no fornicar, no perder la energía. Porque tú eyaculas, no es no eyacular, tú eyaculas semen, energía sexual, energía vital, emociones y pensamientos. Cuando tú estás ahí hablándole del otro, ¿qué estás haciendo? Eyaculación tras eyaculación. Esa mente así que no para, ese verbo que no para, eyaculaciones. ¿Sí ven? Estoy interpretando hasta los niveles más. Sí. Ahí les expliqué entonces por qué el 6 y por qué el 9. Sí. Estos tres elementos reciben un nuevo nombre. Cuando, pues los alquimistas, cuando ya lo integró, se llama vitriolo. La pregunta que Liliana me dijo, le dije, todavía no es el momento, allá vamos a llegar, ya llegamos. ¿Te acuerdas lo que me preguntaste ese día? Que si era, sí, ya es los tres elementos, el triaprima, integrados para hacer el trabajo de la Kundalini. Mire lo que la alquimia planteaba en torno a la Kundalini. Y ahora hay grupitos, por ahí dictan un curso de Kundalini Yoga con solo respiraciones y crillas, ejercicios. Y con eso hacen el trabajo. Puede,
Depende, ¿sí o no? Puede que sí, pero también puede que le estemos metiendo mentira. Porque hubo brahmacharyas, maestros célibes, que lograron, o sea, sin mujer, y lograron hacer ese trabajo alquímico de despertar la kundalini. Lo que quiero es que digo, que se presta eso para un engaño, donde te cobran 9, 10 millones de pesos por un curso. ¿Qué sirve? Mucho, para muchas cosas, pero realmente estás trabajando la kundalini. Yo dejo el interrogante. Sí, queda claro. Estoy hablando mi posición en torno a eso. Si no hay un trabajo alquímico, no hay kundalini. Fuera del verbo, o sea, con el verbo se fornicaría y se perdería el interior, que en el caso de... Con los pensamientos. Con los pensamientos y en la forma física. Con la energía sexual. O sea, en un estado de tristeza, en un estado de depresión, estás perdiendo tu energía. Tu mercurio, el agua en la represa. Estoy hablando en todos los niveles. O sea, no es solo. ¿Qué pasó? Que los gnósticos entonces era bregando a no perder es que el semen. Llenos de putería, emociones, lujuria. Botado por otro lado. ¿Sí me entiende? O la mujer que no eyacula, pues semen, pero llena de tristeza, depresiones, de ira, de celos. ¿Sí me entiende? Es donde tenemos que entender. El trabajo es ahí. Entonces mire ya donde entra el vitriolo. ¿Queda claro? Es la integración de estos tres elementos ya. Hay personas que piensan que es en la lubricación. Cuando la mujer lubrica, que ahí está botando el vitriolo. Por eso te digo. He oído eso. Quedamos. Sí. Entonces que no puede, entonces que si se pone muy arrecha. Que se vuelve arrecha, entonces que le está botando el vitriolo. Total, es que no le digo que mi primer frustración, un muchacho de 19 años, con mi noviecita que casi no la consigo porque yo como era de feo y pobre, sí. Acordate que eso Sí. puede ser a tu favor. Entonces, no, yo sé. No, era cuidando, yo sé que era el universo cuidándome de mí mismo, yo sé eso. Lo que estoy diciendo es eso. Y llego yo y después de una bejorriadita con mi novia, yo llevaba años sin tener esa golosina y me lubricó todo. Y veo yo eso, ahí perdí mi energía, eyaculé. Ni siquiera sabía que era lubricación. Son los malos entendidos del pasado y uno no había alguien que lo indicara. Porque ni se atrevían a hablar en este lenguaje. No faltan los que dicen que yo soy pornográfico y grosero porque hablo así. Y hasta pienso yo que es mi encanto. Lo que hace que a la gente le guste. Es el otro lado de la... Sí. Polea. Entonces, pero... Tiene su polaridad. Entonces, mire cómo se ha ido entendiendo mal el asunto, ¿sí ve? Entonces, gente que... El vitriolo es otra cosa, ya es en otro nivel. Y vamos a profundizar un poquito lo que las tradiciones esotéricas hablan del vitriolo. Por eso esto es a la luz de las tradiciones esotéricas. Usted no necesita saber eso para hacer alquimia. Sí, la señora en la cocina no necesita saber de dónde viene la papa, qué tiene la zanahoria, para que eso lo alimente a usted, ¿cierto que no? Usted no necesita eso. Entonces lo mismo. Entonces, estos tres elementos recibieron alquímicamente un nuevo nombre, vitriolo. Esta palabra traduce y se descompone en lo siguiente. Está en latín. Visita, interiora, terrae, rectificando, invenies, ocultan, lapiden. Visita interiora, terrae, rectificando, invenios, ocultan, lapide. Que en español traduciéndolo es: visita el interior de la tierra, que rectificando encontrarás la piedra.
Eso es lo que traduce. Coja cada letra de vitriolo. ¿Qué andamos buscando en la alquimia? La piedra filosofal. Ahí te están dando la clave. O mírelo. Visita el interior de la tierra. ¿Cuál es el interior de la tierra que vas a hacer? Tu interior, tu cuerpo, tu alma. El primer chakra. El primer chakra. O sea, ¿en qué nivel lo querés ver? Visita el interior. Te lo están dando claro. O sea, es una clave. Sí. Y es filosófica, no la vas a encontrar físicamente. Sí. Visita el interior de la tierra, ¿en qué nivel? Si el trabajo es a nivel de la alquimia psicológica, ¿cuál es el interior de la tierra? Pensamientos, emociones. Tu mente y tu alma. ¿Sí ve? Visita el interior de la tierra, estoy hablando del vitriolo. Sabiduría popular, me sacó la piedra. Me sacó la piedra. ¿Para qué te la sacó? Lo que no te dice, ¿para qué te la sacó? Para que la pulas. Para que la pulas. Visita el interior de la tierra. Para que rectificando, ¿qué es rectificar? Puliendo, transformar, encontrarán la piedra. Más claro. El dichoso vitriolo, que usted no entendía ni nada. Entonces te hablaban de antimonio, arche, mercurio, azogue, vitriolo, quedabas vos. Muy inspirado. ¿Cuál piedra? La piedra filosofal. Energía sexual. Tus vicios. Tus creencias limitantes. Pues tiene que ser mediante el cuerpo voluntad, formando el cuerpo voluntad. Todo esto. No, olvídese de formar cuerpos. Ahí tiene que poner voluntad. Porque ya te ponen formar cuerpos y ya te pusieron imagen de la voluntad, que es como el cuarto. Hasta ahí llegó tu trabajo. Pero hay que ponerle voluntad porque si no, no hay nada. Pero más que voluntad, conciencia. Por eso, trabajo. Es que hasta para hacer un sancocho, sí. Y es que es de lo más fácil para hacer en una cocina. Sí. Hasta para hacer un sancocho, tienes que ponerle voluntad. Levantarte, ir a conseguir los materiales. Sí. Los esoteristas orientales creen que cuando las corrientes positivas y negativas del mercurio hacen contacto en el triveni, despierta por inducción eléctrica la tercera fuerza, que es la kundalini. Quiero descomponer esto un poquito. Sí. Primero quiero aclararles, el triveni se encuentra cerca del hueso coxígeo. Arribita del hueso coxígeo, donde está encerrada la kundalini, ahí hay un punto que se llama el triveni. ¿Sí? Entonces dice, los esoteristas orientales, ya no son los alquimistas occidentales, sino para ver cómo convergen las cosas. Creen que las corrientes positivas y negativas, ya ellos no están hablando de pasión, de energía sexual, dicen corrientes. Esos son los 2 elixires de que hablaba yo en Géminis, que están en esa lámina de Géminis. Sí, se las voy a mandar de nuevo al canal, al grupo, para que las vean. Sí, son el elixir rojo y el elixir azul. Son 2 corrientes energéticas antagónicas. Porque el padre, para poder expresarse, se tuvo que dividir y salieron, de ahí sale la corriente, ahí sale el sendero rojo y el sendero azul de los indígenas, que hablaré en el curso del temazcal. Entonces, ese ya ellos lo hablan desde un nivel más energético. Dicen, los orientales creen que cuando las corrientes positivas y negativas del mercurio hacen contacto en el triveni, una sale del testículo derecho
y del ovario derecho, y la otra sale del testículo izquierdo y del ovario izquierdo. Vapores, o sea, corrientes positivas y corrientes negativas dentro de, se habla, que les hablo mucho de el trabajo alquímico de los 2 elixires. Es un trabajo que lo trabajaré cuando hable de la alquimia sexual, que se hace con pranayamas y con ejercicios. Sí. Entonces, cuando las corrientes positivas y negativas del mercurio hacen contacto en el triveni, se encuentran ahí, aquí en el cruce, sale el ovario y el testículo, derecho e izquierdo, y se cruzan para empezar a hacer esto, para empezar a hacer el caduceo de mercurio. Ahí despierta la kundalini, abre la compuerta para que la kundalini que está encerrada despierte y suba. ¿La capta? Sí. Este fuego sagrado o azufre se mezcla con el alma metálica de la esperma, el mercurio ya transmutado, ¿se acuerdan? Y esta mezcla resulta el mercurio azufrado, que ya lo dijimos, que es el que ha sido fecundado por el azufre. Esta mezcla de azufre y mercurio, ya está hablando alquímico, y como es que cuando habla de kundalini es como lo plantearon los hindúes. Por eso les decía yo que yo trabajo integrando las 3 fuentes del conocimiento: la ciencia oficial, la ciencia esotéricas y la ciencia cósmica. Entonces, esta mezcla de azufre y mercurio asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro. ¿Cuál es el canal medular espinal? Ese huequito que hay por todo el centro de la columna. Por todo el centro de la columna. Lo que los hindúes llamaron Sushumna. Sí. Que está oxidado en la mayoría de los seres humanos. Que cuando tú empiezas a hacer yoga, tai chi, meditación, pranayama, vas haciendo un trabajo con la alimentación, con el pensamiento, o sea, hay que hacer cositas, eso empieza a limpiarse, a destaponarse, a moverse cosas, y hasta a veces produce hasta dolor. Eso es lo que llaman nadis, los nadis. En India lo llamaban nadi, ese es el nadi principal. Correcto. Entonces, decíamos que la mezcla del azufre y el mercurio asciende por el canal medular hasta el cerebro, despertando los centros superiores. Y a medida que va, una cosa es la que sube por los lados, que son las corrientes energéticas del mercurio, y otra cosa es el que sube por el centro. O sea, cuando esos vapores que usted empezó a trabajar, su energía sexual, excitado, moviendo las energías, moviendo su rabia, su putería, todo lo más denso, entonces se cruzaron en el triveni, despertó la kundalini, ella va subiendo, y al ir subiendo cañón tras cañón, va despertando los centros superiores, ¿sí? Y otra cosa es que tienes que seguir haciendo un trabajo con las corrientes que van por los lados. Mire, una cosa es aquí, que es Sushumna, y otra cosa son Ida y Pingala, que son las otras dos serpientes. Son trabajos diferentes, son trabajos alquímicos diferentes. Sí. De hecho, hay otro trabajo que hay que hacer aquí, que se hace con las bandas y con ciertos ejercicios y con ciertos trabajos de presión y de crisis, porque así es como se crece. Sí. Con el líquido encefalorraquídeo que está asociado al Cristo, que hay que llevarlo de Belén al Gólgota. Pero eso es otro paseo, pues, que no me quiero enredar ahora. Eso tiene que ver más con la alquimia, como le digo, espiritual, energética. Pero estoy tratando de explicar, pues, como para que vamos entendiendo el asunto. Usted no necesita saber eso para que eso suceda. Haga lo que usted tiene que hacer con el mercurio. Porque es que el mercurio tiene un contaminante, que es el mercurio arsenical y el mercurio y el azufre. Enseguida les digo, tanta cosa en la cabeza, se me cruzan a veces los datos.
el excedente de ese mercurio fecundado por el azufre es el que debe hacer la virtual creación de los cuerpos existenciales del ser. Por eso no se puede perder, porque usted tiene que tener suficiente. A nosotros nos dijeron que la energía sexual era para tener un hijo, entonces usted tiene un hijo en la vida, no tuvo ninguno, entonces ¿qué va a hacer con todo lo demás? Nunca te dijeron qué había que hacer con todo lo demás, que podía seguirte dando vida a través de una alquimia, pero al sistema no le interesaba eso, ¿correcto? Entonces, el excedente de ese mercurio que seguís transmutando es el que va a construir los cuerpos existenciales del ser, que son el cuerpo astral, que es el emocional, el cuerpo mental, el cuerpo causal, que es el de la voluntad, y el cuerpo vital, que es el energético. Si bien nosotros tenemos un embrión y una semilla de ellos, porque pensamos, porque sentimos, porque tenemos emociones, hay que construirlos y hacer un trabajo con ellos. En el esoterismo pues se montaba toda una parafernalia y un trabajo ahí. Yo pienso que la naturaleza se encarga de todo. Cuando usted tuvo un hijo, usted se encargó, bueno, le voy a hacer las orejas a mi hijo, voy a hacer que sea mujer. No, usted solo fue, le pegó aquello y ni pensó en hijo. Sí, y cuando menos pensó que preñada o preñó a la mujer y ya. No es eso. ¿Qué tenía que saber usted? Pues, sí. ¿Cómo? ¿Estás en embarazo? Sí. Usted no hizo nada. Deje que la naturaleza... Yo pienso que como afuera, adentro. Haga usted lo suyo como debería ser. No es ese susto que porque quedamos en embarazo, ¿qué vamos a hacer? Sino, vamos a planear, sabemos cuándo vamos a empezar a trabajar para tener el hijo. Sí, con los cuerpos internos debería ser similar. O sea, planea, trabaja y vas haciendo tu trabajo. Que lo demás es con lo que no estoy de acuerdo de pronto como entendimos nosotros la gnosis del pasado. Sí, que era tanta cosa que uno decía, no, pues es que con tanta cosa no, en esta vida no me da. Sí, entonces eso, sí, nadie está haciendo las cosas. No faltó el instructor que decía, no, nadie está haciendo nada. Entonces tampoco era. Qué desmotivación. No, era así. Entonces uno ahí seguía como de porfiado. Uno seguía era de porfiado. Como porque no tenía por dónde más correr. No, deje que la naturaleza, como afuera, adentro, se encargará de hacer cuerpos existenciales si hay que hacerlos. Y no es lo mismo ahora en Acuario que en Piscis. Entonces puede que haya otros métodos que nos estén ayudando, como por ejemplo las radiaciones del sol, como la guía y orientación energética de los jardineros celestes, cósmicos. Entonces hay un montón de cosas que están más allá de nuestra comprensión. No nos enredemos con eso. Hagamos lo que nos toca hacer. El trabajo sobre el mercurio, que es el trabajo que tenemos que hacer, y el trabajo alquímico. ¿Sí ven? Como es este que les estoy diciendo de hacer la fusión del mercurio con el azufre. El mercurio fecundado por el azufre es el tercer mercurio y es el más refinado y el más importante, o sea, el arche. Es el que se llama el arche griego, el famoso arche. Entre los alquimistas eso era una incógnita, resolver el asunto del arche. Ya nosotros sabemos a lo que se refiere y es gracias a los maestros. Es el arche de donde salen los cuerpos existenciales del ser. ¿Y qué dijimos que era el arche? Cuando integras el mercurio transmutado con el azufre y con la sal. Dicen las tradiciones esotéricas que también se encuentra el arche en el macrocosmos. Hemos venido hablando del arche en el microcosmos. El arche en el macrocosmos es la nebulosa de donde salen los mundos. ¿Y qué es una nebulosa? Pues dice la ciencia, suponiendo que sea cierto porque nos dicen tantas mentiras. Sí, claro que ya he hablado por las tradiciones esotéricas, creemos que los maestros han comprobado un poquito de eso. Sí,
Dicen que las nebulosas es ese caldo de energía, sustancias, conciencias que hay cuando explota una supernova. Entonces hubo una explosión, una muerte, queda el caldo y todo ese caldo, todo ese caos de energías, de fuerza, poder altamente destructivo, es la cuna de los futuros soles, planetas y sistemas. Y que la nebulosa, alquímicamente hablando, es el arche. Es una mezcla de la sal, el azufre y el mercurio a nivel macrocósmico. Donde la sal es el espíritu. En un nivel la sal es el espíritu. En otro nivel la sal es el sacerdocio. En otro nivel la sal es el conocimiento. En otro nivel la sal eres tú. ¿Sí ve? Por eso hay que saber entender esto, porque son metáforas. De eso se tratan todos los collares. Usted ve un chamán lleno de collares. Eso no es por lujo, eso se ve hasta feo. Son niveles y niveles y niveles. Círculos y círculos y círculos. Sí. Para que vamos entendiendo. En la Biblia, refiriéndose a los sacerdotes, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desalara, ¿quién la volverá a salar? Y ese sacerdote en tu tierra eres tú, es tu alma. ¿Sí ve? No lo entendamos solo afuera, que siempre entendemos las cosas afuera. ¿Sí? La sal está contenida en el esperma sagrado y se sublima con las transmutaciones. De manera que el arche del microcosmos también tiene sal, azufre y mercurio. Mire que ya esta sal, azufre y mercurio no tiene la misma connotación de cuando empezamos este curso de alquimia, que hablamos de la tría prima, sal, azufre y mercurio. ¿Sí? Ya estamos hablando de ella en un proceso integrado, trabajado. La sal en el microcosmos está contenida en las secreciones sexuales, pero necesita sublimaciones, de manera que cuando se realizan las transmutaciones, también se transmuta la sal. El cuerpo hace eso cuando tú haces lo tuyo. El fuego hace en el sancocho que montaste, en el alimento que montaste. El fuego hace lo que tiene que hacer si tú hiciste lo que tú tenías que hacer. ¿Dónde está lo más importante? En lo que tú tienes que hacer. Porque el fuego va a hacer lo suyo. De manera que para la gran obra se necesita crear en nosotros el arche. O sea, hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Se dice en alquimia que para realizar la gran obra en nosotros necesitamos forzosamente eliminar el mercurio seco y el azufre arsénica. Ya sí me acordé. No voy a no llegar al momento. O sea, no es solo eso. Resulta que hay un mercurio seco y un azufre arsenical. ¿Qué son? El mercurio seco no es más que el ego y todos esos vestigios de oscuridad. Las impurezas, alquímicamente hablando, que hay ahí. En el líquido seminal, en la energía sexual, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus corrientes energéticas. ¿En qué nivel estás hablando? Tienes que hacer un trabajo de decantación, de purificación. ¿De qué? Del mercurio seco. Es parte del trabajo que tienes que hacer. Y del azufre arsenical. ¿Qué es el azufre arsenical? Es el fuego carnal, bestial de los instintos atómicos del hombre. Notan las dos cosas sobre las que tenemos que trabajar. Lo que nos hace animal.
pero sin lo cual este cuerpo no hubiera podido estar. ¿Sí ve la paradoja? Lo necesitamos para tener este cuerpo y para vivir, pero para el camino espiritual es un gran obstáculo. Esa es la paradoja como se mueve la vida. Siempre se mueve en paradojas. No hay que eliminarlo, sino transformarlo. No hay que eliminarlo, hay que transformarlo. Es una energía. Porque es pura energía. ¿Qué es? El mercurio seco, lo egoico, lo animal, sí. Y el azufre arsenical, que es todo ese fuego carnal, pasional, instintivo, primario, sí, de nuestros infiernos atómicos, que cada rato nos sale. Correcto. Hay que hacer ese trabajo también. No es solo mezclarlo. Mire que siempre tenemos cositas que hacer para que el fuego haga lo suyo. Y ahí terminamos el tema del mercurio, azogue y el archi. Vamos a empezar el tema de la piedra filosofal, cómo la enfoca las tradiciones esotéricas. ¿Qué es? Recuerden que la piedra filosofal es el propósito de la alquimia. De hecho, la gran obra concluye cuando consiguen la piedra filosofal, que es una piedra roja metafóricamente hablando. Y ya hemos hablado de todo eso. ¿Qué es la piedra filosofal? Tomo aquí para la memoria de la bitácora. Muy bien. ¿Qué es la piedra filosofal? Según las tradiciones esotéricas, la piedra filosofal es el Cristo íntimo. Yo quiero hacer un paréntesis para aclarar. Estoy hablando de lo que dicen las tradiciones esotéricas, pero como yo estoy hablando en varias alquimias, para mí es una metáfora que hay que saberla interpretar dependiendo del nivel de alquimia en la que estés trabajando, que debería ser un trabajo integral. Mientras voy trabajando con la alquimia sexual, voy trabajando con la alquimia psicológica y voy trabajando con la alquimia energética, sí. Entonces, para que no confundamos eso, quiero dar mi punto de vista en torno a eso. Pero como estamos estudiando la alquimia a la luz de las tradiciones esotéricas, lo explico como lo explican, pero como ellos lo explican, para que entendamos que es más una metáfora donde usted tiene que encontrar qué es la alquimia sexual, qué es la piedra filosofal, ya, por ejemplo, en la alquimia psicológica, a nivel mental, a nivel emocional, ¿qué es? Según las tradiciones esotéricas, la piedra filosofal es el Cristo íntimo, revestido de los cuerpos de oro del hombre solar, o sea, el amor. Bajémoslo del Cristo porque queda ya como tan inalcanzable, ¿cierto? Siempre nos los ponen allá en el altar, allá donde uno ni lo dejan pasar. Entonces bajémoslo de allá al amor, y el amor se supone que ya está más cerquita. Ya ese altar es el corazón, hablando de ese lenguaje, en ese mismo lenguaje. La piedra filosofal que hay que alcanzar es el amor, auténtico, impersonal. Sí. Cuando dicen revestido con los cuerpos de oro del hombre solar, ¿cuáles son los cuerpos de oro? Los mismos cuerpos existenciales vuelto oro. ¿Y cuáles son los cuerpos existenciales? El cuerpo emocional, o sea, las emociones en un nivel elevado, vuelto oro, es que resplandece. La mente, el cuerpo mental, o sea, los pensamientos resplandecientes, un trabajo que se ha hecho ahí. Y la voluntad resplandeciente. La energía resplandeciente. Esto me hace acordar de las 3 medallas de los Juegos Olímpicos: bronce, plata y oro. Y en la saga de los Caballeros del Zodíaco, las armaduras que llevan en un cubo, la ley del cubo, que es una cruz. Ustedes los Caballeros del Zodíaco, sino sus nietos, sus hijos. Sí, ven los Caballeros del Zodíaco.
¿Y qué es? Armaduras de bronce, armaduras de plata y armaduras de oro. Después vienen las armaduras celestiales, que son otras sagas. Vienen de un cubo, el cubo es una cruz, mire que todo está ahí. ¿Y para qué luchan? Las de bronce en transformarlas en plata, el plato transformarla en oro, puros procesos alquímicos. Sí. Y el de oro, y ellos luchar por defender a Saori, la diosa Atena. ¿Y quién es la diosa Atena? El amor que busca dar vida y sostener la vida en el planeta. Mientras las fuerzas oscuras pretenden acabar con el planeta. ¿Cuál es el planeta que hay que salvar? Tu vida, tu cuerpo. ¿Dónde hay que hacer ese trabajo? En ti. Venimos de una edad de hierro. La edad de hierro es la edad de Kali Yuga. Es ahí mi vida llena de vicios, de mundanidad, sin propósito, de falsas creencias, de creencias limitantes. Sí. Esa es la de hierro. Debo empezar a conseguir siquiera la medallita de bronce. Así sea la medallita de bronce, usted entra como un héroe a su planeta, a su tierra. No entran así sea una medalla de bronce. Sí, pues tiene su, de verdad. Pero ya empezó el trabajo. Si logran la medalla de plata, transformar la armadura es almadura, tus cuerpos existenciales, por eso ellos se lo ponen. Y tiene 9 piezas, eso lo podría yo descomponer, o sea, la enseñanza y la información que hay ahí, tiene 9 pedazos, que es el trabajo con el 9, la columna, hacia arriba, hacia adentro, hacia el cerebro y al corazón. Eso está ahí todo en esos dibujos animados, sí. Yo no me canso de verlo, mire, 65 años y todavía todos los días viendo eso, y me la sé de memoria, pero me suelta cada vez más información, sí. Ahí está. ¿Para qué? Para defender a mi diosa interior, la diosa Atena, el amor en mí, mi Kundalini, mi diosa particular, que es la que me da la vida, que es la que sostiene la vida, la que cuida el planeta. ¿De quién? De las fuerzas oscuras que hay en mí. Y ahí está la batalla del santuario, que es la polaridad de Géminis. Un montón de información ahí. Y después viene la batalla de Asgard, que son las fuerzas femeninas oscuras tratando de devorarme. Y después viene las fuerzas con Poseidón, que son las fuerzas más oscuras. Todo eso tiene información por tonelada. Y es el mismo proceso alquímico. Siempre nos lo pusieron ahí. Y dejo esto aquí explicadito como para que algún día sirva. De vórtice para que muchachos más sabios que yo y más modernos con nuevo chip puedan develar más cosas. Después ellos tienen que hacer el trabajo con las armaduras celestiales y la batalla es con los dioses. Eso es de otros niveles. ¿De dónde salió todo eso? Pura alquimia. Entonces, según las tradiciones esotéricas, la piedra filosofal es el Cristo íntimo revestido con el cuerpo de oro del hombre solar. Estoy hablando en paisa, que es en los cuerpos de oro del hombre solar. Sí. ¿Qué son? Esas armaduras, esos cuerpos internos ya más vueltos de luz. Ese es lo que se conocía en las tradiciones esotéricas como el Tosoma Eliacón. El Tosoma Eliacón. O sea, si usted no entra con el Tosoma Eliacón, no, ni entra aquí. O sea, si no entra con la armadura de oro, no, ni venga. Lo devuelven de la fiesta. ¿Y qué es lo que muestran en todas esas películas? Goku y los Caballeros del Zodíaco y todo. Y Naruto. ¿Qué tienen que hacer? Entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. ¿Y qué es entrenar? Hacer tu trabajo de transmutación alquímica. Empiece por lo sencillo, levantarse a 1 hora antes, sentarse a meditar. Eso es lo que te va a dar el entrenamiento para cuando venga un vicio, una creencia, una tristeza, una depresión, las ganas de chismosear, ¿sí? Darle pipí a la gente con la lengua, ¿sí? Lo mismo, para eso se entrena.
para que cuando salgas al duro combate de la vida, que es una batalla, sí, tengas la posibilidad de quedar vivo, de sobrevivir. No quedas ileso, te aporrea, te golpean, te sangras, sí, pero quedas vivo. Tener la posibilidad de por lo menos sobrevivir. Y si no, vea, en la edad de hierro, como vive la gente. El que posee la piedra filosofal tiene el poder entero sobre la naturaleza y además posee el elixir de larga vida, es lo que decía la alquimia y la tradición esotérica. Pero ya sabemos que es la piedra filosofal, sabemos que es la conciencia, sabemos que es el amor, sabemos que es el Cristo íntimo, ¿sí? Que es lo que buscamos conseguir con el trabajo alquímico que ya hemos venido develando. Después de que los cuerpos existenciales son creados, hay que impregnarlos de oro para que se transformen en cuerpos de oro. Puros trabajos alquímicos, no nos enredemos con eso. En alquimia, el encargado de fijar los átomos de oro en el mercurio es el famoso antimonio. En el mercurio, en la alquimia. El antimonio es una de las partes de tu real ser. Así como los apóstoles son partes del real ser. Nuestro ser tiene muchas partes. Una de esas partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser es el antimonio, que no es solamente una sustancia química. Él es el artífice de nuestro propio ser encargado de transformar el mercurio en oro. Por eso, para poder un alquimista realmente lograr cosas, tiene que hablar con esas partículas, llegar a un contacto directo con esas partículas de tu ser que hagan esa magia. Vuelvo y les recuerdo lo que les dije. Dicen en la ley del uno, en el primer libro, que ellos hicieron las pirámides y que para hacer las pirámides, que fue de una sola pieza, sí, lo dicen ahí, lo creo como una realidad, tuvieron que hablar con la inteligencia de la roca. ¿Sí ve? Está hablando de eso. O sea, si no trabajas con los espíritus de las cosas, no percibes. Lo que nosotros percibimos como realidad es 0.35% del 100%. Y lo que no percibimos de la luz, de la realidad, es el 99.065%. En ese margen de 99.65% hay un montón de inteligencias, hay un montón de fuerzas de conciencia que son lo que manejan las cosas de lo que nosotros conocemos como realidad. Entonces, cuando en la ley del uno estos hermanos mayores van y hablan con la roca no, con la inteligencia de la roca, para poder moldear la piedra, están haciendo alquimia. Si usted quiere transmutar ciertos metales en oro, tienen que ir a hablar con esas inteligencias. ¿Qué es lo que hace el indígena? El indígena tiene métodos y mecanismos, que son los rituales, las plantas sagradas, para comunicarse con esas inteligencias, que ellos llaman espíritus. Traducción para el trabajo es visitar el niño interior. Entiendo yo. ¿Cómo? Traducción para el trabajo personal, visitar el niño interior. Y el ser interior y todo eso, porque ya esas partículas del ser son las que tienen que hacer el trabajo. Un ejemplo, yo tengo una creencia limitante y no puedo con ella porque es que eso está programado en la mente subconsciente. Eso me lleva a tener un hábito, cualquier hábito. Yo por más que lo haga con mi voluntad, no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Ir donde esas inteligencias superiores a mí, que me ayuden, y no una vez, hasta que lo logre, sí. Pedirle a esas inteligencias, sí, que me ayuden. Para eso eran los rituales de los chamanes. Se ponían en contacto con los espíritus para que nos ayudaran a resolver las cosas de mi vida aquí.
Por ejemplo, usted tiene un problema con su trabajo. Lo que yo inconscientemente sin saber hacía cuando trabajaba. Yo tenía algún problema, iba donde los elementales, hacía un rezo de tabaco, hacía un trabajo de runas y las cosas me fluían. Para eso eran los rituales y las ceremonias chamánicas. Para eso era el rezo de tabaco. Tener el conocimiento y conectar con esas energías más allá de mí. Porque yo soy un mierdero por dentro. Entonces recurro ¿a qué? Al oro puro que hay dentro de mí. La Madre Divina. Mucha gente me ha venido con unos problemas que yo no, nada más en esta semana, que yo no alcanzo a ver que se puedan resolver desde el humano. ¿Qué es lo que les digo siempre? El camino que le queda es: vaya donde su ser interior, la Madre Divina, las partículas de su ser. Para eso era lo que hacían los indígenas. Y ahí en medio de eso, manejaban la nieve en el invierno, manejaban no tener comida, manejaban la hostilidad de la selva, manejaban el entorno, porque les venía el conocimiento y las herramientas para resolver las cosas de su supervivencia. Nosotros somos muy frágiles. Estamos llenos de ego, de debilidad, vicios, hábitos, creencias. Ahí es donde tenemos que recurrir a lo espiritual y decirle: vea, esto es de ustedes, resuélvame en esto. ¿Sí me entienden la idea? Sí. Entonces ahí es donde hago el rezo de tabaco, ahí es donde hago el trabajo de runas, ahí hago el trabajo de magia sideral, ahí hago el trabajo de magia elemental. Y me conecto con los espíritus. Y la magia, eso es la alquimia viva. ¿Me están entendiendo? Yo aquí muchas veces solo prendo mi pipa y hago mi rezo. Cuando lo hice con grupos de meditaciones era enseñándoles, mostrándoles el camino. Pero para eso son las runas, para eso es la magia elemental, para eso es la magia sideral, para eso trabajar con los espíritus. Porque es que somos muy frágiles. Ahí es donde tengo que pedirle a las fuerzas internas, a su problema: pídale a ella que me resuelva esto. Y yo lo hice. Yo no tenía la conciencia que tengo hoy, pero me llegó un jefe que se enamoró de mí y me quería romper mi armonía. Estaban los trabajos de magia con él. Pero para que él le fuera bien, lo ascendieron. Sí. Y lo mismo pasaba con cualquier tipo de problema, fuera de salud, cualquier cosa. Para eso son los rituales, para eso son las ceremonias, para eso es la magia. Entregarle el problema, pero no, como nos quitaron a Dios de la ecuación, llega un problema, un simple vicio que yo tenga. No puedo con él, es un monstruo respecto a mí, eso así, yo me veo una cosita así que me vuelve mierda. ¿Sí ven? Tengo que recurrir a las fuerzas espirituales. Ese es el trabajo que tengo que hacer. Pero tengo que meditar, sentarme, hacer mis rituales, hacer mis prácticas. Y verá magia en su vida. Espero que me estén entendiendo. Estoy hablando del antimonio. Es el que fija el oro en el mercurio azufrado. Recuerden, para que fuera mercurio azufrado ya hice un trabajo. A medida que se desintegra el mercurio seco y el azufre arsenical, venenoso o fuego infernal, pasional. En la medida que yo voy haciendo ese trabajo con el mercurio seco y con el azufre arsenical, entonces el antimonio hace lo suyo, lo que yo les dije. Yo empiezo a cocinar un pollo ahora y lo primero que sale una espuma, sale un montón de todos esos químicos que le han dado. Yo tengo que hacer mi trabajo, quitarle lo malo, lo contaminado, lo venenoso, el mercurio seco y el azufre arsenical. Entonces el antimonio hace lo suyo, entonces el fuego hace lo suyo. Me prepara esa sopa en una buena sopa, que me nutra, me alimente y me la goce. Cuando se poseen los cuerpos de oro puro, se recibe la espada de oro. Y ahí se obtiene el título de arcángel. Como lo plantean los maestros, pero ya esos son de techos para arriba. No nos compliquemos con eso. De acuerdo a la mitología religiosa. Esta espada de oro es la espada flamígera de fuego. El antimonio, sé que me pasé del tiempo, pero quiero no dejar esto suelto y no terminar la idea.
El antimonio puede hacer esta tarea solo a condición de que tú hagas la tuya, eliminar el mercurio seco y el azufre arsénica. No es solo que tú tienes que hacer o sea, el fuego purifica, pero si tú haces la limpieza que tienes que hacer. Si no se logra eliminar estos dos elementos, no se perfeccionan los cuerpos existenciales. No se puede hacer oro puro. Todo el secreto de la gran obra se puede resumir en saber fabricar el mercurio hasta crear el arche, la nebulosa interior íntima y particular, de donde han de surgir nuestros distintos cuerpos existenciales. Nuestra tarea es preparar el arche. En la alquimia también se sabe. Bueno, dejemos ahí sí. Ya. ¿Cómo? Me resume lo que dijo ahora, dice el interior de la tierra que El vitriolo. encontrarán la piedra. Es resumiendo el vitriolo. Ahí está. Que tanto buscaron los alquimistas y que no tenían ni idea qué era. Como ya vamos a hablar de las 3 calcificaciones de la alquimia, entonces ya sí punto aparte el tema que venía. Por eso me alargué, así como pueda terminar un poquito antes, puedo terminar un poquito después. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Sé que es complicado el tema, pero porque estamos hablando a la luz de las tradiciones esotéricas, entonces, ¿alguna pregunta? Los que están por internet, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, si no hay entonces, vamos a dejar ahí. Muchas gracias. Ya después vamos a entrar con el agnostoteo y el Lucifer interior, que tiene que ver con parte de la parte oscura de Dios también y qué papel juega. Que los alquimistas tocaron eso.